los que son más ejemplificativos de esta disparidad es los tratados en materia económica, de cooperación económica, de libertad arancelaria, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si ustedes me preguntan, pues es correcto, incorrecto, todos los economistas, o muchos de los economistas, principalmente formados bajo un prototipo de la economía norteamericana, de toda parte del neoliberalismo, dirán, pues qué es lo mejor que pudo haber hecho México, que es una maravilla, y que qué bueno que firmaron y ratificaron el Tratado de Libre Comercio. Pero yo lo veo desde otra perspectiva y lo veo muy sencillo. Es que es un asunto siguiente, es un asunto muy básico. Es como si nosotros pusiéramos a correr a un corredor de 100 metros planos que va a los Juegos Olímpicos, que hace menos de 10 segundos los 100 metros, después pusiéramos uno amateur, universitario, pero amateur, y luego pusiéramos un niño de 5º grado. Así de diferentes. Pues hagan de cuenta que el de los 100 metros es Estados Unidos, el amateur que corre bastante bien, pero es amateur, es Canadá, y el de 5º grado somos nosotros. Así de sencillo. No es un asunto de cómo me gustaría. El niño de 5º grado en algún momento podrá correr a menos de 10 segundos los 100 metros planos, pues igual y sí. Si tiene mucha disciplina, si tiene aptitudes, si el físico le da, si tiene un entrenador, si come bien, si lo becan, si entra a una buena universidad, si el entrenador... Una serie de variables, ¿no? Lo mismo sucede en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuántas empresas en Estados Unidos dicen lo que hay que fomentar es el libre comercio? Sí. ¿Cuántas empresas en Estados Unidos están en capacidad de competir con las mexicanas y cuántas de México en capacidad de competir con las estadounidenses? Así de sencillo. Entonces es una relación de total disparidad y desigualdad. El firmar entonces estos tratados de libre comercio, pues se vuelve una situación que aparentemente se vuelve favorable, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque cuando entran estas grandes compañías, y ahí se ve otra parte de cómo se va a mermar la soberanía de los estados, en realidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Si viene y se pone aquí Audi, si viene y se pone Ford, si viene y se pone Honda, la que ustedes quieran, la mayoría de estas compañías en realidad lo que empiezan a requerir es mano de obra, y mano de obra con condiciones muy favorables en términos económicos. ¿Qué es el problema de esto? El problema de esto es que ¿cómo esto repercute en mermar la soberanía? Porque resulta que este tipo de empresas entonces se vuelven unos agentes que controlan a la propio Estado. Y le dicen, si tú no me otorgas las condiciones favorables para que yo invierta en tu Estado, no invierto, me voy a donde me las den. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo? Reformas laborales, para hacer, por ejemplo, contratos de trabajo en los cuales no esté ahí en la Junta de Conciliación a cada rato. ¿Qué tengo que hacer? Modificaciones fiscales. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, me condones que pague predial, o para que me condones para que pague ciertas obligaciones fiscales en lo que me voy, digamos, estabilizando. Entonces, fijan cómo se tienen que hacer un conjunto de modificaciones normativas que aparentemente del otro lado, desde el discurso económico, dirían que es para incentivar la inversión. Desde el discurso económico, el incentivar la inversión es, pues prácticamente abres la puerta de par en par, ¿no? Y entonces violentas un conjunto de esquemas que no son permisibles, por ejemplo, como el outsourcing. El outsourcing, hoy con la reforma, pues ya está ahí, ¿no? Se venía haciendo, sí, de todos modos se venía haciendo. Había responsabilidad solidaria, sí, pero aún así lo hacían. ¿Por qué? Porque yo no quiero andar cargando con pasivos laborales. Ese se vuelve una monserga, andar cargando con pasivos laborales. Entonces, así mejor contrata una empresa, que a veces esa empresa contrata a los trabajadores. El día que ya no lo quiera él, le digo a la empresa, tráeme otro, y mañana a las 8 de la mañana ya está otro. Y nada más cambié de persona, pero las condiciones son las mismas. Entonces, estas situaciones empiezan también a incidir en la heterogeneidad de un marco normativo. La heterogeneidad de un marco normativo que tiene que ser o tendría que ser ad hoc para cada una de las situaciones. Lo voy a poner así.
esto del poder soberano del Estado en cuanto a emitir sus propias normas, en cuanto a generar sistemas jurídicos que solo le competan a él, se empieza a volver una falacia, de acuerdo a esta perspectiva. ¿Por qué se vuelve una falacia? Porque resulta, dice Ferrayoli lo siguiente, que el Estado se ha vuelto demasiado grande para las cosas chicas y demasiado chico para las cosas grandes. Así dice Ferrayoli. Y es exactamente interesante, ¿no? Es eso de que se ha vuelto muy grande para las cosas chicas y muy chico para las cosas grandes. Por ejemplo, para atender un conjunto de cuestiones medioambientales. Para atender a un conjunto de cuestiones medioambientales, donde se los voy a poner desde esta perspectiva. ¿Ustedes saben quién lleva el catálogo o el inventario, si me permiten la expresión, del número de islas que tiene este país?